última clase de los módulos de la diplomatura en instituciones de la colectividad italiana en Argentina. Felicitaciones a todos los que llegaron hasta esta instancia. Fue un año bastante álgido y la verdad es que todos los que han completado tanto con la cursada como también con los trabajos prácticos, con notas muy buenas y trabajos destacados, la verdad que no tenemos más que palabras de agradecimiento por el apoyo a esta iniciativa. Esperemos que haya sido de gran utilidad para todos ustedes y que por supuesto sea un aporte muy importante para la colectividad italiana de nuestro país y de cada una de las circunscripciones consulares en las que cada uno de ustedes se encuentra y se encuentran trabajando para promover y mantener viva nuestras raíces. Así que gracias y varios de ustedes han consultado respecto a la actividad de cierre y entrega de diplomas. Como ya les habíamos anticipado en clases anteriores, el nuevo embajador Fabrizio Nicoletti asumió recientemente en su cargo y por ende estamos tratando de cerrar la fecha de entrega de diplomas para que podamos confirmarles a cada uno de ustedes y puedan participar. De todas formas, quienes no puedan venir de manera presencial a recibir el diploma lo van a recibir de manera virtual. Así que gracias. Gracias Laura, gracias Fer, que no está acá con nosotros, pero somos un equipo que junto a los docentes, y hoy tenemos acá a Eliana Zanini, estamos trabajando para que se pueda llevar a cabo esta iniciativa. Así que Eliana, adelante. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal ese fin de largo? Hola, ¿cómo Hola, ¿qué va? tal? Buenas tardes. Bueno, me sumo a lo que dice Maru, felicitaciones por haber llegado hasta acá, es un lograzo y también la diplomatura es un espacio súper interesante, no solo para pensar la italianidad de la Argentina, sino también donde, como siempre decimos con María Eugenia, donde se pueden gestar un montón de proyectos, así que espero que haya sido para ustedes así el camino de aprendizaje. Si les parece, después al final de la clase hacemos un intercambio sobre qué les pareció, sobre eh, qué aprendieron, qué inquietudes tienen, qué deseos aparecen a partir de todo lo aprendido. Pero bueno, hoy nos compete la última clase de este módulo que es de gestión cultural. Eh, Se me ocurrió traerles dos cosas para mostrarles. Uno es seguir como un poco la línea de contarles proyectos culturales de gestión cultural italiana que suceden en el territorio de allá, para que sigan viendo y explorando opciones sobre cómo podemos poner en práctica todo lo que aprendimos. Y por otro lado, una reflexión que tiene que ver con una mirada que yo sostengo de cómo entender a la gestión cultural, que tiene que ver con lo cotidiano, con lo territorial, que tiene que ver con prácticas comunes, colectivas, y con la idiosincrasia del propio territorio y sobre todo del sentido común de las cosas. Y es un poco lo que les traigo hoy para que pensemos la cultura desde lo común. Así que después les voy a estar compartiendo un texto que quiero que analicemos. Pero bueno, vamos a lo que nos compete. Voy a compartir la pantalla. ¿Me dicen si se ve? Sí, sí, se ve, Sí, se listo. ve. Sí, se ve. Perfecto. Aguarden un segundo. Vamos a empezar. Bueno, esto es todo un poco un repaso de lo que hemos visto. Voy a la... Esto es lo último que vimos. Acá. Vamos a analizar casos hoy. Vamos a tratar de tener un pienso en relación a esto que les decía de la gestión cultural desde lo común. Y la idea un poco es que abramos el micrófono y que pensemos en conversación en base a lo que hemos visto. Siguiendo con la línea de... Esto es como pasar revista, pero me gusta como compartirles para que vean cómo se puede aplicar la gestión cultural a cuestiones que hacen en la cultura italiana.
La otra vez le había contado sobre proyectos que se hacían en la ciudad de Verona y la cual forman parte mis amigos, que son un grupo de amigos que les interesa y que defienden lo cultural de la ciudad. Son historiadores, eh, historiadores del arte, arquitectos, que bueno, no solo acompañan la gestión institucional del Museo Castelvecchio, sino que también tienen una alianza con este grupo que también se formó en la ciudad, que se llama River, y otras asociaciones culturales donde empiezan a pensar programación, no solo en la primavera, como lo hace River, que les comentaba un poquito de la clase anterior, sino también este que les traigo acá ahora, que tiene que ver un poco con la cultura de nuestros antepasados. Esta es una alianza que ellos pensaron entre River, que es el espacio este de agenda de primavera que les contaba, que regenera espacios patrimoniales dentro de la ciudad de Verona, y una organización que funciona en toda Italia, que se llama Tocatí, no sé si la conocen, pero es muy puntual lo que ellos hacen. Ellos defienden y promueven e investigan sobre los juegos didácticos, juegos, ¿no? Como uno juega las cartas, pero de juegos medievales, de juegos del medioevo, súper puntual. Son investigadores que obviamente escriben ciencia y academia en relación a eso, pero que promueven dentro de las ciudades de Italia que esos juegos vuelvan a aparecer en la calle. Entonces, una propuesta, el primer flyer que ustedes ven a la izquierda es River por Tocati o Tocati, Sabato 18 ore 16, Caccia al tesoro con Giovanni Amici del museo, que son mis amigos. Entonces es un poco búsqueda del tesoro en el museo y la introducción a poder pensar la ciudad desde la calle. Ellos juegan y hacen mucha hincapié en la calle, recuperar la calle. Ustedes saben que en Italia hay muchas callecitas, hay muchas peatonales, hay muchos barcitos que uno se sienta en la esquina de la vereda. Y hay algunas fotos que yo les traje donde ellos plantean eso, recuperar el espacio público, recuperar las veredas, las calles, recuperar sobre todo, ahí tienen al final una foto donde se están viendo como fotografías. Esto es al costado del Adige, donde hay como una barranca, que es como lo que nosotros no es costanera, pero sí es una barranca ciudadana. Perdón, ¿alguien habló? Interrumpan, ¿eh? Es una barranca que está frente al río y ellos la recuperan como un paseo. Y si bien ustedes ven que es muy lindo, que tiene árboles, que tiene bancos, pensar algo cultural que suceda ahí hace la diferencia de cómo uno se involucra con el río, sobre todo, y con la ciudad, y con determinado barrio que quizás es conocido por ser un espacio público, pero que le da otra capa de sentido. Después ven una foto ahí en el centro, en Piazza del Erbe, donde están haciendo unos chicos, están jugando un juego medieval en la plena plaza. El logo que ven ahí, que es este hombrecito que está ahí con una carta, lo empezaron a poner en distintos lugares de la ciudad y así organizaron el festival. Y después lo que ven ahí es como una plaza, una tipo plaza chiquita pública que está como inmersa dentro de la arquitectura del centro de la ciudad. Y ellos básicamente pusieron alfombras, sillas y habilitaron como la discusión de lo que estaba sucediendo. Tanto creció el festival que tiene ya varias ediciones que se hizo en distintas ciudades de Italia y que a partir del 2022 oficialmente están inscritos en el registro de buenas prácticas de la salvaguarda del patrimonio inmaterial de la UNESCO. Entonces, yo les traje esto a colación como para poder pensar dentro de sus organizaciones o instituciones o lugar donde ustedes operan territorialmente o su conexión con la italianeidad, ¿por qué no pensar en la gestión cultural de la salvaguarda de ese patrimonio inmaterial, ya sean recetas, ya sea formas de... Eh, ahora acá el ejemplo son juegos medievales, desde ya que nosotros estamos a leguas de distancia de pensar en que nuestros abuelos jugaban determinado juego medieval, pero se me ocurre desde no sé, las esculturas en madera que son muy típicas del norte de Italia, por decirles, salvaguardar eso y pensar en proyectos culturales que así lo hagan, como también alguna receta, alguna memoria, alguna tradición que hayan traído nuestros abuelos a un determinado territorio en alguna de nuestras provincias y que todavía siga permanente, como desde la gestión cultural podemos
compartir esa memoria colectiva que nos genera ese patrimonio material o inmaterial con la ciudad. Convidar ese patrimonio con la ciudad a través de esto, la captación y la recuperación del espacio público para poner en conversación esto que hace, que forma parte de nuestra identidad y de quienes somos. Acá hay fotos, lo que ven, la gente le encanta verlo y también no solo es que lo muestran, sino que también invitan a la gente a jugar y promueven, regalan juegos para que a las escuelas, a los chicos y demás, para que sigan jugando y aprendiendo sobre todo a jugar porque son juegos que ya han quedado en el desuso. Pero bueno, van de ciudad en ciudad reclamando ese patrimonio inmaterial. Y también esto que yo les decía, que vamos a hablar ahora en un rato, en un texto que les quiero compartir, esto de pensar el espacio público desde otra mirada, como que a veces tenemos los ojos muy puestos en lo que conocemos y en determinado barrio, determinado espacio, tenemos como nuestras ideas limitantes. Me imagino en una institución como la de la colectividad italiana, que quizás tenemos un edificio patrimonio histórico, tenemos un edificio moderno, donde siempre que lo habitamos, ahí pasaba determinada cosa y no pasaban determinadas cosas, y uno a veces es joven, tiene ganas como de aportar, de pensar un proyecto y se encuentra en términos generacionales con presentar un proyecto más, vamos a decir, más moderno, más contemporáneo, más pensado desde una mirada de la juventud, y quizás del otro lado, cuando lo presentamos, recibimos el típico, no, bueno, pero esto acá no se hace, o esto acá no pasa, o acá nunca se hizo así, o en este espacio yo no veo que acá pueda haber una fiesta, o un evento, o un festival o un concurso. Y hay como una idea muy limitante, y un poco lo que queremos romper con la clase de hoy es eso. Virginia dice, Palio di Siena sería otro ejemplo, sí. No lo organiza Tocati, es una tradición ya que tiene varios siglos, pero sí, es lo mismo. Es como la promoción de ese tipo de juegos y ese tipo de tradiciones que ya se remontan a otra época. Les traigo estos dos ejemplos de Verona porque siguen siendo los mismos chicos y como vimos la otra vez, un parlante, un micrófono, unos pallets y unos cubitos ahí de madera diarios y reflexiones en torno a ese espacio público y en torno a lo que estaba sucediendo. Y después yoga en un espacio urbano que quizás uno pasa por la calle y ve y dice, bueno, acá nada, acá hay un bebedero, se ve de fondo y después no hay más nada dentro de este espacio, pero sí la propuesta de River es habitar ese espacio que quizá lo tenemos como peatonal en nuestra cotidiana y habilitarlo para otra cosa. Y todo como con la premisa de vivir las ciudades de otra forma y habitar el patrimonio de otra forma. ¿Qué más? Les traigo otro ejemplo porque, bueno, les comentaba en la primera clase que yo tengo una descendencia trentina y les quiero mostrar este ejemplo de gestión cultural que hace a la cooperación internacional y hace una línea de hermanamiento con Argentina. Perdón que justo me están llamando por teléfono. Ahí corté. El Festival de Trento de cine navega entre dos ideas, montaña y cultura. Ustedes saben que Trento es una provincia autónoma que está al norte de Italia y que su patio trasero básicamente son las Dolomitas y tiene una vida de montaña muy fuerte. Desde ya que si plantean un festival de cine, el festival de cine va a ser de montaña y va a celebrar la cultura de la montaña. En este sentido, hicieron este año, si mal no recuerdo fue este año, sí, hicieron el festival en mayo más o menos y el país invitado fue Argentina. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Argentina con Trento y el cine? Bueno, como es de montaña, ellos lo que hicieron es llamar a algunos cineastas argentinos que tienen documentales de naturaleza en lo que es toda la Patagonia, y es como que unieron culturalmente la Patagonia con Trento e intercambiaron sobre la realización audiovisual de montaña. Pero, bueno, ahí ven como una imagen y es como, son las montañas argentinas, las sierras, el norte, hicieron la quebrada, los Andes, fue como un intercambio desde la montaña con realizadores audiovisuales argentinos que fueron a presentar a Trento. Pero la línea que nos trae acá, que es la foto que les puse ahí arriba,
tiene que ver con historias que se cruzan y es una joven que vive en Trento, pero que es familiar de desaparecidos de la última dictadura cívico-militar de la Argentina. Entonces ella desde Trento con su familia vuelve a la Argentina para buscar información sobre el relato, o sea, el relato de la desaparición de su madre, para traer un poco el juicio, o sea, ella hacerse cargo del juicio a la Junta y compartir ese documental que ella hace, viniendo desde Trento hacia la Argentina, para recuperar esa historia familiar y personal y una historia que representa también a la etapa más oscura de la Argentina y que le pertenece también a la memoria nacional. Entonces la invitaron y ella fue a contar esa historia y fue a contar un poco cómo es hacer ese documental y cómo es ella venir desde Trento, ir desde Trento hacia el fin del mundo, que es la Argentina, para recuperar esa historia. Y recuperar también el lugar de lo que fue y lo que sigue siendo para el mundo el rol de la Argentina en materia de derechos humanos. Entonces ahí, a través de la gestión cultural de un festival de cine, no solo hacemos cooperación internacional con un país que mucho tiene que ver con Italia, como es el nuestro, sino también de usar a las montañas, que de por sí, si nosotros vemos y seguimos a la definición de Rodolfo Kusch, que tiene que ver con esto de que nosotros somos con el paisaje, imagínense que los trentinos desde ya que son con las montañas, porque se levantan y las tienen ahí todos los días. Bueno, las provincias argentinas que tienen una relación muy íntima con la montaña, también pudieron conectarse con los trentinos a raíz de eso, a raíz del paisaje. El paisaje fue el guión que unió a Argentina y a Trento en este festival de cine. Me parece también interesante como para mostrarles otras instancias de cooperación. A veces nos quedamos con que lo más factible para hacer un intercambio, más allá de lo educativo o lo cultural, o los eventos que nosotros pensamos dentro de la colectividad tienen que ver con lo gastronómico, tienen que ver con la lengua, tienen que ver con alguna otra cosa que tenga que ver con la universidad, lo educativo, pero sí la cultura también puede ser un puntapié inicial de relación y de diálogo, y está bueno pensarlo tan abstractamente como decir, che, las montañas también nos unen. La cultura de montaña también nos puede unir. Así que por eso les traje este ejemplo. Después, habíamos visto la clase pasada en Holanda, yo les había traído un ejemplo de Eindhoven, que es una ciudad universitaria que tiene mucho que ver con el diseño, muchas universidades de diseño de distinto tipo, y les traje un ejemplo, recuerdo que había un compañero que había estudiado en Bocconi, acá esto es de la ciudad de Milano, es un museo que se llama el Museo Bagatti Valsecchi, es un museo que tiene, bueno, una colección, era una colección privada, ahora es un museo. Y ellos lo que plantearon, entendiendo que Milano es una ciudad súper cosmopolita, donde hay estudiantes internacionales, donde es una ciudad donde florece la economía italiana, sea el diseño, la moda, saben que hay una semana de la moda muy importante, que también hay una semana del diseño industrial muy importante, que hay empresarios que estudian economía, es como que hay mucho diálogo público en la ciudad de Milán en torno a estas cuestiones y en torno a lo que tiene que ver con lo empresarial. Entonces el museo necesita pensarse como un lugar de diálogo y como un espacio abierto a la ciudad. Entonces básicamente lo que ofrece son dos eventos, uno se llamó Open Grava, Doppel Arte contra el Drink, que es como, bueno, donde el arte encuentra el drink o encuentra la bebida y es un poco como, bueno, me voy de aperitivo al museo y uso una excusa para tomarme algo y mirar arte. Y después esto de Drinks and Meat, que en este caso invitaron a un empresario joven, influencer, Lorenzo Ferrari, creo que era Ferrari el apellido porque sí, Lorenzo Ferrari, que es un economista, influencer, dentro de LinkedIn en Italia es como el top 25 de jóvenes emprendedores promesas. Entonces, claro, invitan a toda la Facultad de Economía, al museo, a un aperitivo y a una charla diálogo. Entonces también este ejemplo se los traigo porque a veces quizá nosotros estamos con la asociación, con la institución y no sabemos qué puede llegar a pasar ahí. Y a veces es tan fácil como abrir la puerta y ofrecer el espacio y tener alianzas estratégicas con una facultad, con estudiantes, con una grupalidad. Y es tan fácil como abrir la puerta e invitar a que se ocupe el espacio, que es algo que
vamos a estar hablando en profundidad en un ratito. Después les traje algo nada que ver, pero también pensando en lo federal, en el alcance federal de la diplomatura y en acá los compañeros que son de distintos pueblos y sobre todo la inmigración relacionada más a, no tanto a las ciudades capitalinas, sino también a lo periférico, o sea, a lo que es el campo, el agro. Hay muchos compañeros con descendencia italiana que hasta el día de hoy siguen haciéndose cargo del campo de sus abuelos y demás. Y este es un ejemplo francés, pero me pareció interesante porque desde esa mirada del campo, del agro, y sobre todo en Argentina, y lo que tiene el agro, o lo que tiene la fuerza que tiene el agro de las economías regionales italianas, no sé si ustedes recuerdan, pero en los últimos años Francia estuvo bastante marcada por un montón de protestas sociales, y una muy conocida fue el famoso tractorazo que se hizo en la Torre Eiffel, no sé si recuerdan, donde los agricultores franceses se quejaron contra el gobierno porque básicamente en vez de proteger la industria agro francesa, habilitaron, Cristiana dice que sí que se acuerda, bien, tiran cosas, ¿sí? Ustedes saben que los franceses cualquier cosa, lo primero que hacen es protestar y hacerte una marcha, una movilización. Pero bueno, ellos estaban muy enojados porque decían que el gobierno francés no protegía los intereses del agro, y ellos tienen un problema enorme que también un poco lo tiene la Argentina en otra escala, que tiene que ver con que las generaciones más jóvenes no deciden trabajar en el campo y hacerse cargo de la tierra, sino que directamente se van a las ciudades. Entonces, este es un museo en una región del campo que fue una de las más afectadas por esta marcha y movilización, y el museo necesitaba buscar una excusa para poder hablarle a esa gente. Y es un museo de arte contemporáneo, lo cual es mucho más difícil. ¿Cómo le llegás vos a hablar a un gringo del campo y le decís, venite a ver una muestra de arte contemporáneo? Entonces, a un grupo de curadores se le ocurrió pensar en esta muestra, que fue una muestra que la trabajaron especialmente, no es que las obras ya las traían y como que pusieron un número de obras y armaron un relato sobre eso, sino que trajeron a 10 artistas contemporáneos que trabajan con la cuestión del campo y los hicieron ir a visitar el campo y hablar con esa gente y estar en un periodo de trabajo de producción de obra de arte de unos meses con ellos, habitar el campo, y entonces hicieron la muestra que se llamó Artistas y Paisanos Defender el Campo. Entonces, un poco la muestra, lo que se relacionó fue artistas que supieron interpretar lo que les pasaba a esta gente. Y entonces fue la excusa como para pensar arte contemporáneo, producirlo en base al campo, al territorio y a esta problemática, después armar la muestra, y después todos los trabajadores del campo fueron a la muestra y hasta prestaron sus tractores y sus instrumentos de trabajo, y fue una manera de interpretar las demandas de estas personas y convertirlos en arte para que el arte sea un medio para la discusión. Y el museo lo que ganó es una población que se acercó al espacio, ¿no? Que esto también es interesante porque es la gestión cultural en su mediación la que hace que las personas se acerquen a la institución. Y lo digo porque también estuve leyendo muchos de sus trabajos que hicieron en el taller de proyectos, donde muchos destacan de que una de las problemáticas que tiene la colectividad italiana en la Argentina es esta cosa de que las juventudes o que determinadas poblaciones no se acercan a la institución. Y yo creo que tiene que ver con que también la institución ha perdido un poco su objeto de ser, en el sentido de que se formaron, creo que lo vieron en la materia de historia del asociacionismo en italiano en la Argentina, que se formaron para hacer un espacio de contención porque la tierra madre les parecía muy lejana y necesitaban estar con los suyos, con los propios, y no solo un espacio de contención comunitaria, sino que también hasta se profesionalizó, muchas organizaciones son sociedades mutuales, ¿no? Pero porque había una necesidad de amparo. Pero ahora esta necesidad de amparo no existe, porque si ustedes se han cruzado con algún italiano, alguna italiana, Francia, dice Cristian, lo del mayo francés sí en el 68, sí, desde ya que sí. Si ustedes se cruzan un italiano, una italiana que está acá en Argentina por estudio, por ser un nómade digital, por estar acá de intercambio, por haber tenido trabajo, lo primero que hace es ir a una asociación italiana.
solo si hay una relación súper aceitada institucional con la federación de esa región, la asociación de esa región, hay una puerta de entrada. Pero si no, cada uno vive Buenos Aires, vive las ciudades capitales, como es, bueno, Gloria, perfecto, gracias por avisar. No buscan esas asociaciones italianas como se buscaba antes. Cada uno vive su experiencia no colectiva, sino individual. Entonces, ahí está la clave en utilizar la gestión cultural como una puerta de partida para pensar cómo hacemos para que entren en la sociedad o que la organización o la institución se repiense en los tiempos de hoy, ya que eso no sucede más como sucedía antes. Y en las fotos que les traje también les traje otros ejemplos para seguir pensando esto. Pero esto es una buena forma de acercar una población que de por sí no se acercaría a un museo de arte contemporáneo. Las obras de arte que se produjeron desde ya que les hablaban a ellos directamente, y ellos no solo habían tenido, imagínense que les caigan un par de artistas al campo, cuando uno está tan acostumbrado a una estructura tan rutinaria del campo, no te caen 10 artistas contemporáneos un día para el otro para decir, che, voy a hacer obra con vos de arte. Desde ya que encontraron en el arte una mediación perfecta para seguir demandando sus necesidades, pero sobre todo el museo también se ganó una población, que el museo le dejó de ser lejano y le empezó a parecer cercano. Y después les traje un ejemplo porque, bueno, soy entrerriana y les quería contar qué pasaba con la gestión cultural en las provincias para que ustedes vean. Acá la intención de traerles estos proyectos es para que vean cómo se puede trabajar el territorio y cómo con una vuelta de tuerca se gestan proyectos maravillosos que tienen una incidencia en el territorio importante y que son necesarios y que si no existiesen no sería lo mismo. Taller Flotante es una asociación civil que tiene ya 12 años de vida sostenida. Es un grupo de amigas, esto es re importante decirlo. Es un grupo de amigas mujeres, una es doctora en filosofía, la otra es arquitecta, una es diseñadora gráfica, otra es licenciada en artes visuales, otra es ceramista, licenciada en artes visuales, especialista en textil, una es especialista en cerámica, otra es estudiante del profesorado de artes visuales, y básicamente ellas se gestan, se crean como taller flotante, porque ustedes saben, la ciudad de Victoria, en Entre Ríos, ustedes piensan que, no sé si han ido, pero es una ciudad maravillosa, pero la ciudad no es solo la ciudad con sus cuadras hasta que llega el humedal y el río. La ciudad se compone no solo de la ciudad donde están los habitantes cuadra por cuadra, sino también más de 400.000 metros cuadrados de humedal, que forma parte de la ciudad. Y el problema que tiene Victoria, que seguramente lo habrán visto años anteriores, es cuando queman los humedales por una especulación inmobiliaria y no sé si vieron, pero hubieron imágenes muy fuertes de Rosario toda nublada y la gente no pudiendo respirar y no pudiendo ver. Y lo mismo pasó en Victoria, y qué más que los humedales ardieron y con ellos, con esa ardida de fuego, toda la flora y la fauna. Ellas básicamente no solo denuncian y promueven y militan la defensa del humedal, sino que también en base a ese territorio del agua, por eso se llama taller flotante, ellas flotan, tienen como práctica de gestión cultural la acción de flotar. Entonces se gestaron y un primer proyecto que armaron se llamó ISLAB, como laboratorio de isla, y se fueron hasta las islas de los humedales, porque no sé si sabían, pero hay gente que vive en los humedales, no solo pescadores, sino también hay escuelas en el medio de esos 400.000 metros cuadrados de agua, de humedal. Entonces fueron hasta la escuela, ahí había una rectora, había un grupo de chicos que iba a la escuela, y básicamente fueron con un gazebo, una carpa, una semana se instalaron ahí y básicamente se ofrecieron y le dijeron a la rectora, bueno, decinos qué necesitas, en qué te podemos colaborar. Y ahí empezaron a adentrarse dentro de lo que es el humedal, empezaron a salir de excursión con los nenes, hicieron un juego de cartas que acá lo tengo, que a ver, es muy lindo, se llama Fauna y Flora del Litoral, y básicamente lo que hicieron fue un trabajo de investigación con los chicos donde salieron por el humedal, a ver si lo ven,
pero son cartas con los dibujitos de los nenes. Estos dibujos son de la flora y la fauna, como los nenes lo vieron, y es un juego de cartas. Entonces les enseñan a los chicos a amar y a cuidar el humedal conociendo su flora y la fauna. Y por ejemplo, esta es del catay, que es una planta, que lo ven, y del otro lado está la descripción hecha por los nenes. Entonces dice, por ejemplo, la encontramos a la orilla del río y en la isla le gusta mucho la humedad, se hace té para el dolor de panza y sus hojas se usan para las lastimaduras. Entonces, bueno, lo que ellas promueven es la cultura del agua, como le llaman, o la cultura del humedal. Y dentro de ese mapeo territorial que ellas hicieron, que estoy segura que en taller de proyectos también lo hablaron con Mili y con Leticia, esto de mapear el territorio y mapear a dónde estamos insertos para empezar a pensar qué necesitamos ahí que pase, ellas hicieron todo un mapeo del humedal y fueron con la lancha, que todo esto se compraron una lancha, y salieron a hablar con todas las mujeres del río y plantearon que el río también es feminista, que el río también lo habitan las mujeres. Entonces empezaron a recolectar todo tipo de anécdotas y de memoria viva de estas mujeres que habitan el humedal. Y ahí se encontraron que aunque había muchas mujeres que no tenían independencia en el sentido de que solo sus maridos manejaban la lancha y ellas no tenían carnet de conducir de la lancha, entonces tenían que depender de que el marido salga de la isla y vaya, por ejemplo, a la despensa a comprar, no sé, provisiones y demás, porque antes pasaba una lancha de despensa que dejó de pasar cuando se cambia toda la ruta de cómo uno llega a Rosario cuando se inauguró el puente, Rosario Victoria. Entonces ellas hacen este mapeo y después arman un proyecto para que las mujeres de las islas tengan carnet de conducir y ellas mismas les dan clases de manejo en la propia lancha que ellas tienen. Entonces lograron, en este año ya van 10 mujeres que ya están logrando tener su carnet y pueden básicamente salir de la isla y poder hacer lo que quieran, ¿no? Tienen como, imagínense lo fuerte que es no poder salir de una isla porque dependés de otra persona. Y después, el último proyecto que tienen se llama Club de la Vagancia. Ustedes saben que estamos atravesando un problema muy grande con las juventudes y las infancias, pero sobre todo las juventudes en relación a la droga, las adicciones, la salud mental. Y no hay espacios que contengan a esa juventud, esa adolescencia más que nada. Entonces se le ocurrió hacer una convocatoria a la juventud de Victoria y le llamó Club de la Vagancia. Y las chicas que están en taller flotante, estas son las más jóvenes, se les ocurrió a ellas. Y entonces en marzo convocaron así con una reposera y preguntando dónde está el piberío, Club de la Vagancia, vengan en marzo, vamos a la isla, pegatinas, porque ellas hacen mucho mural con pegatina, ahora lo vamos a ver, visuales, una pantalla con visuales y un fogón. Y armaron una gráfica que es muy buena, que es una de las diseñadoras gráficas, Angelina, que hace todo esto. Entonces, ellos que dijeron, vamos a tratar de contener a las juventudes y darles un espacio donde puedan pensarse y donde puedan contar qué les pasa y qué necesitan en la ciudad. Vamos a ofrecerles la vagancia, básicamente, la vagancia como un espacio de encuentro y de charla, y vamos a tratar de que las juventudes se acerquen a los humedales, porque también es una forma de concientizar a las nuevas generaciones. Entonces la convocatoria era Isla Vagancia, un solo corazón. O sea, más claro imposible. Obvio que si ya te invitan a eso, desde el vamos, hay una curiosidad, y la gráfica llama mucho la atención, y los gurises aparecieron, y no solo eso, sino que se apropiaron de ese espacio público donde los convocaron, fueron con su reposera. Yo no sé si ustedes son de pueblo, pero acá cualquier flyer de cualquier evento cultural de pueblo, por lo menos en Entre Ríos, la consigna en el flyer siempre dice traer reposeras. Es como que uno en el baúl del auto, y sobre todo en verano, tiene la reposera ahí, firme. Nunca bajás la reposera de tu casa. Todos tenemos una reposera. Entonces, esta cosa del encuentro, la reposera, la isla, la gurizada, la juventud, un espacio abierto para contener eso y de paso cañazo la defensa del humedal y sobre todo el habitar el humedal. Entender que eso también forma parte de tu ciudad y que es digno de conocerse para poder defenderse. Entonces, dice Cristian,
En un congreso de psicología social le pasé en PDF una caja de herramientas a gente de Entre Ríos. Ay, se me cortó el chat. ¿Querés contarnos, Cristian? Abrí el micrófono porque se me fue el chat porque estoy compartiendo la pantalla. Bueno, como nada, justo estoy acá en tipo en un lugar de kinesiología. Bueno, no, es una caja de herramientas que es de salud mental entre todas y todas, un programa de la provincia de Buenos Aires que, ¿cómo se llama? Que es salud mental para los chicos con 4 encuentros y bueno, y hay una caja de herramientas con estrategias, cómo ir abordando toda esta cuestión de salud mental. Yo fui a un congreso de psicología social en Hurlingham y bueno, y había gente de Entre Ríos que empecé a hablar y no me acuerdo de qué ciudad, me parece que era Victoria y otro más, y de Corrientes y de Chaco, y le pasé esa caja de herramientas que le fue muy bueno para ellos. Cualquier cosa avisen y yo se los paso. Es de la provincia de Buenos Aires, pero no hay problema pasarlo eso. Así que bueno, Buenísimo. no sé si se escucha, justo estoy ahí. Sí, se escuchó perfecto. Gracias ¿Listo? por el aporte. Dale, Genial. gracias. Bueno, seguimos. Bueno, esta era la propuesta. Otra de las propuestas que tiene que ver con los mapeos territoriales, Soledad Ferrería es arquitecta y forma parte de Taller Flotante, y Soledad es arquitecta y tiene un magíster en arquitectura del paisaje. Imagínense lo importante que es el paisaje para la ciudad de Victoria, que tiene humedales y es como el patrimonio más material, más palpable que ellos tienen junto con las Lomadas, porque es la ciudad de las 7 colinas. Entonces Sole es una investigadora muy importante de mapas y ella empezó a ahondar en los mapas de los jesuitas que habían hecho sobre Argentina y empezó a detectar qué idea tenían los jesuitas del territorio argentino y sobre todo de nuestros ríos. Entiendan que no solo los jesuitas fueron como los primeros grandes exploradores de nuestro territorio que producen mapas en relación a eso. Pero claro, Taller Flotante no es que solo opera en Victoria, sino que Taller Flotante, al tener un brazo de agua del río Paraná, se enuncia y se establece enunciativamente dentro de la cuenca del Plata, como se conoce, que es toda la parte del río Paraná y el brazo del río Uruguay que se unen en el delta que llega y sale al río de la Plata. Entonces, Sole, con la obsesión de mapear, propone a Taller Flotante que hagan un mapeo de los humedales. No sé si alguna vez pasaron por Rosario, por el puente, pero cada hilito de agua forma parte del humedal y tiene un nombre. Y nosotros cuando íbamos a la escuela Rosario nos hacían marcar cada hilito de agua y decir en geografía, tipo, nosotros acá los gurises entrerrianos estudiamos mucho los ríos porque forma parte eh, imprescindible de nuestra provincia. Nuestra provincia se llama Entre Ríos y nosotros entendemos que vivimos en una isla. ¿Por qué? Porque formamos parte de la Mesopotamia. Hay dos tipos de Mesopotamia en el mundo. Una es la del Éufrates y el Tigris en Asia y la otra es acá, es Entre Ríos, Corrientes, Misiones. Entonces, bueno, nuestra provincia es una isla porque al norte, al sur, al este y al oeste hay agua. Las fronteras son de agua. Entonces eso hace que nuestra cultura sea de agua y que nosotros tengamos un entendimiento muy cercano y muy palpable con eso. Entonces Victoria se enuncia desde el humedal, pero dentro de la cuenca del Río de la Plata y dentro de la Mesopotamia. Sole lo que hizo básicamente es ir con la lancha con sus compañeras todos los sábados a la mañana a registrar todos los bracitos de agua del humedal y después propone una expedición, que es lo que ustedes están viendo acá en el mapa, para seguir trazando según el mapa de los jesuitas, de lo que ellos entendían que existía ahí, hacer un recorrido en lancha y en combi, porque quiero que sepan que para Sole la lancha es un medio de transporte y no es solo para andar en Victoria o para hacer algo recreativo, sino que Sole, por ejemplo, si quiere ir a Buenos Aires, muchas veces ha ido desde Victoria por el Delta del Tigre y aparece en Puerto Madero. O sea, lo hace tranquilamente, es un medio de transporte. Entonces, le propone a un grupo de artistas, gestores culturales, pensadores, científicos, entrerrianos, que se suban a una combi y que sigan el viaje entre combi y lancha, y hicieron todo este recorrido. Desde Victoria, por Paraná, Federal, Paso de los Libres, Posada, Resistencia, Corrientes, hasta El Dorado, Misiones. Y lo que hicieron es un poco lo que ustedes ven en la foto, que tiene que ver con una indagación del territorio muy profunda.
no solo de la flora y la fauna que encontraban a su paso, sino también lo que ven ahí en la imagen es el trazo del mapa de Sole, porque ella lo que hace es comparar el mapa de los jesuitas y ver desde lo que los jesuitas vieron hace 300 años lo que dice ahora el territorio. Y hacer como una comparación y empezar en cada ciudad lo que hacían era una asamblea abierta en una plaza donde invitaban a los gestores culturales, a los artistas, a los centros culturales, a la gente relacionada a la cultura, a la ciencia y al pienso, a la reflexión, a pensar cómo se habita ese territorio de agua en esa ciudad puntual y qué diferencias hay o qué semejanzas se encuentran. Esa expedición tuvo un nombre, se llamó Imaginarios del Río, y cuando volvieron produjeron un libro que está en PDF, que si quieren se los paso para que vean la experiencia. Se hicieron obras de arte en relación a eso, obras gráficas, de arte, de denuncia, de militancia ambiental, y llegó con una conclusión de cómo se habitan esos territorios de agua. Entonces eso también, cuando nosotros tenemos que pensar en la institución, no hay que enfrascarse solo en esta cosa de, bueno, esto es así, estamos hace 150 años, somos súper viejos, somos súper nuevos, siempre hicimos esto, y quedarnos como con el libreto que nos han contado o la estructura que nos abraza y que no nos permite como salir un poco fuera de la caja, ¿no? Esto también se los traigo a colación para que vean cómo la gestión cultural puede organizar un viaje, y el viaje mismo es como el proceso de indagación. Yo estoy segura que muchas de las asociaciones italianas tienen y ofrecen de vez en cuando, sobre todo en épocas de vacas gordas, el famoso viaje a Italia. Hubieron varios viajes conocidos en los últimos años, hubo uno muy famoso que se hizo de que volvieron en barco, por ejemplo, lo tengo muy presente, o algún viaje a la región o viajes que ofrecen las regiones para con sus descendientes. Y seguramente han escuchado como, bueno, encontré mis raíces, fue el pueblito de mis abuelos, indagué sobre mi propia historia, pero qué maravilloso pensar a la gestión cultural como un medio para organizar un viaje de este tipo de exploración dentro de un territorio, y no solo necesariamente a Italia, sino que también, ¿por qué no pensar en un viaje de intercambio territorial dentro de una misma región argentina, donde haya instituciones italianas y donde busquemos la forma de hacer un viaje como este para indagar cómo es la italianidad en otras regiones o en la ciudad vecina, ¿no? Eso es como una posibilidad de encuentro, de prácticas, de reflexiones compartidas, que también es como bastante bueno de poder hacer, ¿no? Como para seguir trazando los objetivos de promoción de la italianidad en la Argentina de cada asociación. Y después les traje esto último para que vean que también la cosa es expandible. Nosotros siempre nos situamos como en la institución, el edificio histórico, moderno, no el galpón que compraron nuestros abuelos para reunirse. Soledad lo que tiene es que al ser arquitecta y al ser especialista en paisaje, lo que ella ofrece es, a través de módulos urbanos como estos, ella construyó a lo largo de la costa de Victoria distintos miradores. Miradores como este para las infancias, para que se acerquen al humedal. Ahí ven que las infancias están colaborando en la construcción, ella los diseña, consigue un aserradero amigo que le regala la madera, y son miradores para ver el humedal. Imagínense estar ahí inmersos a la tardecita, con el humedal de frente, el sol que tiene unos atardeceres Victoria maravillosos, y es una forma de acercarse, porque ¿cómo vos irías al humedal si no fuera por estos espacios que te permiten a vos habitar el humedal? Es un punto de encuentro el mirador, y así Sole lo ve. Imagínense que si no, tendrías que ir con el auto y quedarte ahí dentro del auto o hacer un picnic o lo que fuere, pero el mirador es como el espacio que te habilita el encuentro y que te habilita sobre todo la observación. Y como este, hay otro que ella hizo que es un campo de hamacas paraguayas. ¿No les parece maravilloso? Armó con madera también y le puso de palo a palo, es como un mapa que ella expande de palos, donde uno al lado del otro hay como está el campo de hamacas y vos directamente te tirás a dormir la siesta al frente del humedal. Y nosotros estamos muy acostumbrados a la costanera, con el banquito típico de plaza y qué sé yo, y ella lo que propone a través de módulos urbanos es otra forma de relacionarnos con el humedal.
Y eso solo es posible con la gestión cultural. Entonces digo que también pensar fuera de la caja y decir, bueno, quizás el edificio donde está la asociación, quizás está al frente de una plaza, quizás podemos trabajar con el municipio en pensar una forma, quizás está en una peatonal, quizás podemos hacer un módulo urbano que haga que la gente pare al frente del edificio. Pensar por fuera de, yo soy muy crítica con esto, pero pensar por fuera de la tarantela, la pizza, la pasta, de la fiesta de la pasta, de tal cosa, porque son los lugares comunes donde nosotros caemos en pensar la cultura dentro del asociacionismo, y quizá estas también son formas expansibles y no deja de ser una forma eh, de colaborar y crear otros escenarios, crear otras posibilidades, otros espacios de reunión. Esto no hace más que generar un espacio de reunión. Si nosotros pensamos en la historia de nuestro país y decimos que tenemos un ítalo argentino como fue Manuel Belgrano, que libertó este país, después tenemos un Antonio Berni salvando un montón de años después, que es el gran artista argentino, pero era de origen ítalo argentino, o Clorindo Testa, como lo vimos, o Schiaffino, que fundó el Museo Nacional de Bellas Artes, a veces nos gusta como quedarnos en la foto vieja, ¿viste? En blanco y negro, y no nos damos cuenta que nosotros hoy, como ítalo-argentinos que somos, también tenemos una posibilidad de participación y de incidencia en la construcción de este país y sobre todo desde el lugar que nos toca en la colectividad de aportar algo, desde nuestra profesión, desde nuestra sapienza, desde nuestro territorio y quizás no sabiendo nada, solamente con ganas de que pasen cosas. Y un poco la gestión cultural lo que viene es eso, a poner el deseo en materialización, en hacer que las cosas sucedan. Siguiendo con esa línea y yéndonos a un plano mucho más, como más tradicional de los espacios, yo les traigo el ejemplo, seguro, no sé si hay alguien de Bahía Blanca, seguro que sí, porque el consulado está ahí. Si me equivoco me corrigen y frenan cuando ustedes quieran Yo y soy me cuentan bahiense. algo. Claro. ¿Ahí? Sí, yo Yo soy soy bahiense, pero bahiense. vivo en Neuquén. Ah, maravilloso. Entonces conocen el Museo Yo, de Ingeniero White. Sí. ¿Alguien quiere contar de qué trata el museo? yo soy bahiense, hace rato que no voy a White, pero creo que está Ferro White, Ujú. que es el más nuevo, y después el histórico, el de siempre, que es el Museo del Puerto. Bien, Sí, yo conozco el histórico solamente. Sí, yo conozco el histórico y a Ferro White nunca entré. bien. Este es el histórico del puerto. Ustedes saben, corríjanme porque mucho la historia de Ingeniero White. Yo fui a los dos lugares, la tengo de lo que me han contado y lo que me acuerdo. Pero bueno, hay una corriente inmigratoria italiana muy importante en Bahía Blanca y sobre todo en la ciudad adyacente que es Ingeniero White, que es la ciudad más cercana al puerto. Entonces, este primer museo es el Museo del Puerto y básicamente es una casita de madera muy antigua que hicieron a la vera de las vías del tren las colectividades para reunirse, un espacio de reunión, un espacio que alberga la memoria colectiva de este proceso de migración y de la construcción del puerto de Bahía Blanca y todo lo que tiene que ver relacionado al trabajo en el puerto y sobre todo al trabajo del ferroviario, porque Bahía Blanca tiene un canal, un tren muy importante que conecta a la ciudad porque es una ciudad portuaria. Entonces, en este museo es de madera, tiene un montón de objetos muy personales de las familias del barrio. Es un museo de memoria colectiva y es un museo muy actual, porque ustedes a veces, no sé, tienen la idea de museo histórico igual aburrido, o museo histórico, bueno, me van a contar un hecho del pasado y fin. Pero el museo y sus trabajadores, sobre todo los trabajadores del museo, hacen un esfuerzo sobrehumano para pensar el museo como un ente vivo hoy, que tiene un punto de partida en el hecho histórico de la construcción del barrio, de la construcción del tren, de las historias que se gestan alrededor de eso y alrededor del puerto sobre todo, pero trata de llevar todo eso al presente y como traspolar o traducir esa gesta de la colectividad, de reunirse, del encuentro a través del puerto, a través del tren o a través de lo que le pasa a la ciudad de Bahía Blanca y alrededores. Entonces yo les traje un ejemplo, por ejemplo, hay una de esas mujeres, hay un grupo de mujeres que se llaman Las Amigas, que tienen un club de amigas donde hacen cosas, no solo juegos,
pensando, ¿no?, en que al principio les traje una idea de juegos medievales. Bueno, se juntan alrededor del juego, sea un bingo, una lotería, jugar al truco, lo que fuere, se llaman las amigas, y se juntan, son jubiladas del tren o del puerto, y se juntan ahí como espacio de encuentro. Qué importante entender que el museo es como una sede social, una extensión del barrio. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, o no sé, muchas veces es muy común que cuando uno pregunta ¿cuándo fue la última vez que fuiste a un museo?, te dicen con la escuela. O no es un lugar donde uno se plantea visitar un fin de semana, o quizás uno tiene hijos, pero piensa en llevarlos a la plaza, llevarlos a fútbol, llevarlos a un torneo, llevarlos a la casa de un amiguito a jugar, pero el museo como espacio de enseñanza, aprendizaje, de encuentro, no lo tenemos tan a mano. Solo gente que le gusta mucho, ni siquiera un museo de arte, un museo histórico, es como, no está tan cercano. Y el Museo de Ingeniero White lo que hace es hacerlo cercano y hacerlo un lugar de concurrencia. Imagínense si acá hay muchos futboleros, que la cancha es un espacio cercano, es un hogar, es un segundo hogar, es un lugar donde esperamos toda la semana ir al partido el domingo. Imagínense que ellos lograron eso, pero con un museo barrial. Entonces, imagínense cómo lo presentan y cómo lo cuentan y cómo te invitan. Yo les traje este posteo que dice: en junio vuelve el ciclo Cocina al Museo. O sea, la invitación es a cocinar al museo. Entonces dice, vuelve el chocolate, las tortas, las colectividades, vuelve la música y vuelven las amigas del museo. Este año, después de la inundación, hecho no menor, la cocina fue un espacio de escucha, de contención y de aprendizaje. Y ahora, ¿cómo volver a encontrarnos alrededor de una mesa de tortas que se preguntan por la historia y el presente? ¿Cómo volver a bailar? En este regreso convocamos al ciclo Cocina a instituciones de White que sufrieron las consecuencias de la inundación para ayudarlas a recaudar fondos para la reconstrucción de sus espacios. El domingo 1 de junio, desde las 15 horas, la Asociación Helénica de Ingeniero White trae sus tortas y masitas más ricas, danzas tradicionales y canciones griegas a cargo de Aide Mavromatis y Marcelo Stefanou. Te esperamos. ¿Vieron como algo tan simple como el encuentro? Y sobre todo después de lo que le pasó a la ciudad de Bahía Blanca con la inundación, la invitación es vení a juntarte, vení a volver a gestar esto de encontrarnos alrededor de una mesa y empezar a preguntarnos por la historia y por el presente. Y la invitación es vengan a volver a bailar, vengan a volver a encontrarse. Nosotros habilitamos ese espacio. Y no solo es habilitar ese espacio, porque a veces nosotros pensamos que los almuerzos que hacemos o las cenas que hacemos en las instituciones son para los socios, son para los de siempre. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez de estar en una mesa y ves las mismas caras, y sin embargo miren cómo el Museo de Ingeniero White abre la puerta y abre la extensión a la convocatoria y dice: convocamos a las instituciones de White que sufrieron consecuencias de la inundación para ayudarlas a recaudar fondos para la reconstrucción de sus espacios. Habilitan la mesa para que todos juntos piensen cómo recaudar fondos para recuperar los espacios que fueron inundados. La invitación es doble y no solo se basa en fui a un aperitivo, está el Club Huracán en la ciudad, también dice Cristian, el Club Yamitre también es muy conocido en Bahía Blanca en ese sentido. Pero bueno, digo, la invitación a compartir y a pensar juntos. Que me parece que está bueno también pensar la gestión cultural como una actividad, una práctica que habilite el espacio para pensar. Y lo hace doblemente significativo y te dan muchas ganas de ir, y no que sea solo la comida el motivo para ir, más allá de que las tortas acá en las fotos se ven espectaculares. No quedarnos solo con el encuentro y que el motivo sea la comida, sino ponerle otra capa de sentido más. Y ahí creo que deberíamos como apuntar. Otra cosa que hicieron, que está muy buena, primero miren la foto, ahí están las amigas, hay un locutor, pero miren cómo está puesto el lugar. Hay mucho juego con la gráfica. Tanto Ingeniero White como Ferro White son dos espacios donde la gráfica tiene un lugar muy preponderante porque llama la atención y porque a través de la gráfica se dicen cosas. En este caso hay historias, ¿vieron cuando uno va a un museo histórico y ve las fotos y dice, bueno, tal fecha, tal año pasó tal cosa?
Bueno, el Museo de Ingeniero White lo que hace es recolectar esa memoria colectiva de los trabajadores del puerto y del tranvía, o sea, del tranvía del tren, y son historias colgadas en repasadores, ¿no? Hay como una fuerte impronta de cocina, del encuentro a través de la comida de las colectividades, pero las historias están colgadas en nuestra cabeza. Qué importante es tener las ideas y tener los hechos al frente de nuestras cabezas. Yo no sé si todos ustedes tienen un cuaderno blanco donde anotan sus ideas y lo demás, y no sé si tienen el ejercicio de juntarse con otras personas a pensar y a compartir esas ideas. Pero lo hacen muy bien acá, y sobre todo el ejercicio colectivo de colgarlas arriba para tenerlas siempre esa mano, para que uno que quizás no conoce el espacio levanta la cabeza y ve la noticia. ¿Qué pasó en el 66, por ejemplo? ¿Qué es lo que nos dice la foto? Ya ahí es un punto de conversación, ya ahí es un llamado a dialogar. El 66 dice el título de esa noticia. O también los repasadores de las chicas que han bordado, que han llegado también, hay muchos talleres de bordado y de tejido también ahí, y hacen este tipo de cosas en relación a su historia personal. Y volviendo a la gráfica, miren esto que dice estos cuadernitos verdes que se llaman Memorias de la Inundación. Y el posteo dice: no sabés todo lo que tengo en la cabeza, necesitaría escribirlo, nos comentó la vecina Graciela Ruiz unos días después de la inundación. Desde entonces, el museo propone a vecinas y a vecinos en particular, a quienes han participado de los talleres de escritura o de proyectos que los vinculan al museo hace años, a escribir un cuaderno contando sus experiencias de la inundación. Los cuadernos llegaron puerta a puerta y algún día van a formar parte de nuestro archivo de documentos, porque la historia ya está sucediendo y porque se escribe con el pulso. ¿Vieron que a veces en nuestras instituciones nosotros nos contamos el cuentito que nos contaron nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y todos los miembros de la institución, donde contamos el barco, el momento de llegada, el momento de construcción de la sede, y nos parece que la historia termina ahí? Porque lo principal fue el hecho significativo de la emigración y de lo que se construyó a partir de ahí, pero nosotros no nos sentimos partícipes del presente, como ítalo-argentinos. Lo que propone el Museo de Ingeniero White acá con esto es seguir escribiendo el presente. La inundación de Bahía Blanca va a ser algo que va a quedar en los libros de la historia y en la historia de la ciudad. Y acá básicamente lo que están haciendo es seguir recuperando esa memoria colectiva, pero contemporánea, y dándole un valor a lo que pasa también ahora. Y no solo quedándonos con lo que pasó hace 50 años o hace un siglo. Entonces les traje este ejemplo a propósito para también empezar a pensar desde la gestión cultural nuestras instituciones, pero desde un presente, tomando desde ya el pasado, pero escribiendo desde el presente. Fíjense que lo que dice el final del posteo es: la historia ya está sucediendo y se escribe con pulso. Y nosotros muchas veces somos herederos de un legado de nuestros abuelos italianos en la Argentina, y entonces por eso somos herederos de una institución, de un edificio histórico, de un edificio patrimonial, de un galpón, de un espacio de encuentro, y sin embargo siempre nos quedamos en relación a eso, y la realidad es que nosotros no bajamos de ese barco. Somos herederos de esa historia, pero somos los continuadores de esa historia, y no nos detenemos a pensar que nosotros tenemos que escribir la historia presente y contarla sobre todo, porque no se trata solo de preservar el archivo de nuestros abuelos, de la institución histórica y demás, sino que también se trata de continuar ese legado, pero pensando desde el presente. Y ahí la pregunta que vale hacernos es: ¿qué incidencia tiene nuestra institución hoy en día? ¿Qué proyectos nosotros podemos pensar desde la gestión cultural para pensar esta contemporaneidad? ¿Qué rol estamos jugando nosotros los jóvenes dentro de las instituciones para escribir esa historia presente? ¿Y cómo la escribimos? Ahí hay como varios interrogantes que me gustaría que los vayamos pensando. Y después, para terminar, les quiero leer algo en relación a eso, si me permiten. Si alguien quiere decir algo, es el momento. Para así yo no seguir con el monólogo, sean muy bienvenidos de abrir el micrófono. No sé quién se anima, quién tiene ganas, si a alguien le despertó algo, si algo le parece interesante, alguna punta, un hilo,
de todo lo que dije como para tomar. No me dejen sola acá. En el chat, aunque sea. Bueno, no pido mucho. Soy re migajera, chicos, así que tipo, tiren algo así. Lo que se les ocurra. Hola, Eli. Bueno, no, lo que yo quería compartir desde el momento que estabas comentando en los encuentros anteriores, me hacía acordar mucho, yo soy de San Pedro, y se hace el Festival de Música Country. Y esta fue la 20ª edición y cómo cambió a lo largo de los años, ¿no? En los distintos lugares que fueron tomando, que fue tomando distintos espacios públicos. Uno eran las Barrancas, donde está el Vía Crucis, un espacio muy reducido, ya hace muchísimos años que se hace ahora en el paseo público. Y viene, ya sé que no tiene que ver justo con la italianidad, pero cómo utilizaron el espacio para que a lo largo de los años se siguiese eligiendo continuar con ese festival y la gente que va, ¿no? Justo ahí estaba, mientras vos estabas comentando eso, estaba mirando a ver para saber un poco más de la historia. En la página no lo pude encontrar como para poder compartírselos, pero bueno, me pareció, se me iban disparando ideas de cómo utilizar el espacio y bueno, eso, si lo conocían o quería compartírselos. Está buenísimo. Yo he visto videitos en redes sociales del festival. Sí, está buenísimo esto de empezar a pensar como el espacio público Sí. para alguna actividad. No sé si alguno tiene algún otro pensamiento, reflexión, inspiración. Hola Eli, ¿Cómo acá va, Virginia? Virginia. ¿Todo bien? Contarles que acá en Jujuy se hace la Fiesta Nacional de los Estudiantes y además de esto que pensaba, ¿no? De ocupar el espacio, tiene más de 70 años la fiesta y, por ejemplo, desde hace 5 años, no solo que empezaron a utilizar un espacio más grande y demás, sino que las carrozas ya se hacen con luces LED, muchas con paneles solares, entonces también me hacía ruido eso de pensar, bueno, cómo una fiesta puede ir evolucionando para aprovechar mejor los recursos y sobre todo para esto de generación en generación y de que la fiesta continúe sin dañar a las generaciones que nos siguen, ¿verdad? O sea, que continúe sin dañar el medio ambiente. Me- Les cuento eso porque es una fiesta muy, muy grande y se va ayornando año a año y mejorando año a año, digamos. No sé si la conoces a la fiesta, seguro que sí, porque es muy Sí, grande. sí, recontra. Sí, 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 es muy lindo el desfile de carroza. Hemos Eh, tenido reinas entrerrianas también. Sí, por eso también lo sé, sí, sí, lo sé, lo sé. ¿Qué le iba a decir? Sí, esto que decís, Virginia, está buenísimo por pensar la institución, ¿no? Como vos pensaste la fiesta, cómo pensar una institución que se tiene que actualizar a estos tiempos, ¿no? Sin dañar como el fin primero que la vio nacer, pero trayéndolo un poco a la contemporaneidad, ¿no? Al tiempo de ahora. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Algo que les haya gustado, algún proyecto que les mostré que les haya gustado, que no les haya gustado, que no lo entendieron, que les resonó de alguna forma. Miren que es la última clase, chicos, se tienen que expláyense o cualquier cosa de la cursada que les parezca como comentar o que me echaron o que mezclaron. El proyecto de los juegos medievales, que fue el primero que mencionaste, ese a mí me pareció muy original, eso de cómo mostrar el patrimonio inmaterial, que es lo más como a veces fácil de perder, que no es algo, un objeto como un edificio, una casa, es como que eso me parece súper importante porque si no se muestra, no se enseña, es muy difícil sostenerlo. Y me pareció muy original eso de, bueno, recrearlo, cómo se jugaba antes. La verdad que eso me pareció súper. Y mismo las recetas también me puse a pensar, también son inmateriales. Si vos no la preparás, en realidad también se va perdiendo eso en la historia. Yo me quedé con eso más que nada, la primera experiencia. Muy Está original me pareció. buenísimo. Está buenísimo, Mercedes. Sí, y también esto de las recetas, de que
A veces uno acostumbrado a la idiosincrasia de la institución, donde un determinado grupo de mujeres arma el almuerzo típico italiano, y quizá no nos invitan a las juventudes a cocinar con ellas, por decirles. Y qué importante sería pensar una clase de cocina, como hicieron en Ingeniero White, pensar una clase de cocina y armar los kits como Masterchef, ¿no? Como Masterchef. Como para llevarlo a algo más que todos lo entendemos, ¿no? Como Masterchef, y que ellas mismas invitarlas a que ellas no sean nuestras maestras, que ellas nos den clases de cómo hacer la receta y que se pase de generación en generación, pero jugar un poco con el espacio y no ir todos a la cocina, sino a ocupar las mesas de la institución, que cada uno tenga como su mesita y armar una clase y por qué no poner una musiquita y no sé, un Aperol mientras ellas nos explican cómo y que cada uno pueda hacer su propia receta y saber cómo llevarse eso y por qué no hacerlo como un ciclo, ya ahí lo estoy pensando como para venderlo, ¿no? Pero ¿por qué no hacer un ciclo? Imagínense en invierno que da reda para comer comida caliente y estamos todos invernando en nuestra casa y solo un programón nos saca de la comodidad de estar en la cama mirando Netflix. Entonces digo, bueno, voy al centro italiano de mi barrio y me enseñan a hacer una receta que no la tengo tanto, me tomo un traguito, un vinito, una cosa calentita y terminamos todos comiendo un plato de pasta y me llevo una parte de eso frisada para mi casa. Es un programón. Me parece a mí que está buenísimo y que es algo fácil de hacer y darle la vuelta de tuerca a el típico almuerzo, la típica cena donde van todos los socios que nos conocemos todos y es una forma como de atraer a otras personas porque a quién no le gusta la comida italiana. Todos comen comida italiana. Entonces, bueno, eso. Ahí dice, José Francisco dice, es como lo que hacen en Siena, en muchos pueblos italianos medievales es muy común eso, en muchos pueblos de la Puglia recrean sucesos históricos, sí, para conmemorar aniversarios, eso está buenísimo también. Nosotros en mi ciudad es la fiesta de la colonización, el día del aniversario de la ciudad, y nosotros desfilamos, todo el pueblo se viste, no con trajes típicos, sino que es un desfile evocativo. Nosotros nos vestimos como nuestros abuelos inmigrantes y hay carrozas como las de Gualeguaychú, un poco más pequeñas, pero con la cosecha, el trigo, el pan, la carneada, algún suceso histórico, la ciudad la fundó justo José de Urquiza, entonces, bueno, alguno que se disfraza de Urquiza y como que toda la gente se pone en la plaza a mirar el desfile y toda la ciudad se viste típicamente. Es como el día más importante del año y cada carroza lleva como canastitas, llevan los nenes canastitas de chorizo, de queso, de vino, van repartiendo y la gente le encanta y se sienta en la plaza, en la vereda de la plaza y se va haciendo como el desfile y es la recreación de un suceso histórico. Bueno, buenísimo que les haya gustado. Yo les traje una reflexión final que les quiero leer. Es un texto que escribí hace unos años con una colega que ella pensaba mucho, estábamos trabajando comunicación de museos. Vieron que los museos a veces son aburridos y como que, no es que son aburridos, comunican mal en estos tiempos y como que se quedaron un poco atrasados. Bueno, el texto es de hace unos años, cuando recién había salido Instagram, y Facebook ya estaba, pero Instagram recién está dando sus primeros pasos. Y nosotras lo que básicamente hicimos es un texto relacionado a cómo pensar la comunicación del museo y cómo pensar actividades dentro del museo. Yo voy a decir mucho la palabra museo, pero ustedes cuando yo la diga piensen en asociación italiana, como para entender y cachar un poco la onda del texto. Es un poco largo, así que les voy a pedir que me banquen, pero bueno, tiene como mucho poder el texto para pensar esto que hablamos hoy temprano de utilizar el sentido común. Yo lo voy a leer bastante lento y para que no se les pierda nada y después si les parece hacemos una apuesta en común. Pero acá va. Dice, en una época en donde la característica más llamativa de la comunicación es la velocidad, se suele perder de vista cuál es el objetivo que perseguimos cada vez que nos disponemos a comunicar algo. Sin objetivos, la comunicación pierde su forma y se vuelve solamente información. Este cambio de paradigma atraviesa formatos, organizaciones y producciones. Nos atraviesa a todos porque al acortar la distancia entre las instituciones y las audiencias,
cambian las formas de los emisores y sobre todo de los receptores de mensajes. En el caso particular de los museos, inserte institución italiana, cambia todo. Pues los museos se encuentran frente al desafío de generar conversación con las audiencias. Piensen en las instituciones italianas como generadoras de conversación con la audiencia, con la población. Y este desafío se torna más complejo y más divertido cuando nos damos cuenta que un museo es en general, o la institución, un lugar que nos remite a un silencio solemne. ¿Cómo vamos a generar conversaciones si los limitamos a pensar en el museo silencioso, pulcro, callado, quieto? Un edificio que en muchos casos nos hace pensar, o peor, sentir, que todo estaría mejor sin personas. Sin embargo, ¿cuándo se produce el arte? ¿Qué pasa si colgamos un cuadro de madrugada sin que nadie lo vea? El arte solo existe si se observa. Entonces, un museo sin audiencia pierde automáticamente su magia. Una institución sin audiencia pierde su magia. En una primera lectura, es necesario romper algunos esquemas que parecen rígidos, dados, establecidos. Esto es lo que yo le decía de la tarantela, el almuerzo, el aperitivo, lo que está dado y establecido, o esta ley primera de decir, no, acá esto no pasa, no, esto no se puede. La buena noticia es que si estamos hoy para repensarnos, que este es el ejercicio que les invito a hacer, entonces estos espacios no son tan rígidos, no están tan dados, y es posible reformular el orden establecido. Es tan importante la obra, la de arte, se refiere ella, como la que quien la está mirando. Yo lo transformaría y diría, es tan importante la memoria colectiva de nuestros abuelos como de nosotros que la estamos mirando. Entonces es tan importante el cuidado con el que la protegemos como el tiempo que invertimos pensando en sus contempladores. Existe la figura del visitante, aquella persona que llega al museo, saluda en voz baja, pide indicaciones y luego recorre pasillo a pasillo, corredor por corredor, deteniéndose en aquella que llama su atención. Un visitante, por lo general inmóvil, que viene a recoger conocimiento. ¿Y no nos estaremos perdiendo de algo? ¿No tendrá el visitante en realidad algo para decirnos? ¿Alguna vez no pensamos en las personas que invitamos a la institución como personas que tienen algo también para contarnos o decirnos? La respuesta es sí. La obra, el museo, el edificio, la sala, los guardias de seguridad, nosotros y los visitantes cambiamos todo el tiempo. Por eso es necesario empezar a pensar un museo diferente, pensemos una institución diferente, como un punto de encuentro. Una visita diferente como una experiencia vital, un evento que organicemos como una experiencia vital. Y un visitante diferente, que lejos de estar quieto y deambular como zombie, o yo diría, lejos de solo venir y querer comer comida italiana e irse, esperamos se divierta, nos converse, se inquiete. Pensemos solo un momento en el visitante más ruidoso que podemos recibir, esos que nos hacen fruncir los ojos con la vergüenza, los niños. Hacen barullo, son inquietos, casi podríamos decir que son todo lo contrario al visitante modelo de la institución de antaño. Sin embargo, los niños perciben las cosas de maneras muy diferentes, desde alturas muy diferentes a las nuestras, con un background muy escueto y, por suerte, sin tanta información sobre lo que nosotros creemos que es el arte. A los niños, preguntar les resulta muy natural. Simplemente contemplan y hacen primero lo que les sale, preguntan. Y si tienen suerte, tienen a alguien que responde. Incluso a veces se responden ellos mismos. ¿Y no es eso lo que queremos? ¿No queremos empezar a conversar con nuestras audiencias? Pero ¿cómo empezamos la conversación? ¿Quién empieza? ¿Ellos o nosotros? La propuesta que les hago es que empecemos nosotros la conversación en las instituciones de la colectividad italiana. Vamos a trabajar sobre 3 ejes. La institución como un espacio, la visita a la institución como una experiencia y nosotros como factores de cambio. La institución, sea cual fuera, grande o chico, clásico o moderno, es un edificio dentro del cual suceden cosas. El gran nudo que tenemos que desatar es en general esas cosas que suceden, que son cosas que se miran pero no se tocan. ¿Por qué? Porque nos da miedo. En este caso sería las cosas que pasan y que nos pasan. ¿Y por qué no pasan? Porque nos da miedo. La invitación es
Perdamos el miedo. ¿No es la institución un lugar hermoso para pasar el tiempo? ¿No volvimos 1001 veces que recorrimos solo para sentarnos en sus escaleras? ¿No es un lugar cálido para almorzar o merendar? Tenemos que perder el miedo y bajar las expectativas. Perder el miedo al movimiento y no pensar que lo que tenemos que ofrecer es la gran idea del siglo. Tendemos a pensar que son grandes ideas las que van a modificar el orden, y no siempre son grandes ni costosas ideas. Lo que tenemos que conseguir es que las personas se apropien del espacio para poder disfrutarlo. Y así van a surgir esas pequeñas ideas que van a generar un cambio enorme. Vamos a pensar juntos. ¿Qué espacio hay en la institución? Explanada, sala, pasillo, baño, escalera, cafetería, restaurante, patio, jardín, plaza. Es cierto, nosotros queremos que la gente venga a vivir la experiencia que se sucede cuando se disfruta del patrimonio. Pero ¿cómo podemos hacer para que las nuevas audiencias, los públicos jóvenes, abarrotados de información, 24 horas, los 365 días del año, tengan interés en lo que se vive en una institución italiana? Cambiemos la manera de ver esos espacios. Hagámosle un lugar literal a las nuevas audiencias. En una segunda instancia, preocupémonos sobre cómo generar esa conversación que perseguimos. Pero para conversar, los necesitamos a ellos. ¿Y cómo los atraemos? Pensando, viviendo, compartiendo. Si hay un jardín en la institución, que haya un picnic. Si hay una mesa, que haya gente trabajando. Si hay wifi, abramos la clave. Si hay una silla, que haya un lector. Si hay mucho espacio, que lo ocupen. Algunos de ustedes ya pusieron muchos ejemplos en marcha, como los after, las visitas a contrahorario, las reuniones más informales. Pensemos en la noche de los museos como la noche en que toda la ciudad se moviliza para ir a esos lugares donde no solamente no van, sino que hacen largas colas para poder ser parte. ¿Por qué? Primero y ante todo, porque todos queremos sentirnos parte. Y segundo, porque lo diferente siempre llama la atención, aunque lo que vayamos a ver sean las mismas obras que vemos desde hace años. Entrar a un museo de noche o una institución de noche, caminarlo mientras hablamos con amigos, nos vuelve a convertir en niños. Nuestra audiencia perfecta. Sucede lo mismo con la fiesta de lectura silenciosa en el Malva. La gente acudió porque leer en silencio, pero colectivamente, es una forma de participar. Vamos a trabajar sobre ejemplos prácticos. Si hay jóvenes en nuestra ciudad, pensemos qué hacen esos jóvenes. ¿Estudian? ¿Trabajan? ¿Tenemos un lugar en la institución para que ellos disfruten? Seguro que sí. Me imagino mesas largas, repletas de estudiantes de secundario que eligen venir a la institución antes que juntarse en una casa o en un bar. Me imagino un living humilde con 2 o 3 sillones donde la gente encuentra asilo para poder leer en paz. Es más, me imagino libros a los que pueden acceder aunque sea un rato para poder limpiar la mente. Me imagino un asado, en una explanada, casi como fuera una trampa perfecta para atraerlos y acompañarlos con la panza llena a recorrer lo que tanto cuidamos. Una clase de yoga, un DJ que musicaliza, incluso una banda que toca el soundtrack de nuestra propia institución. ¿Tenemos una? ¿Tenemos una playlist? Podemos diseñarla. Incluso podemos invitar a la gente a que recorra la institución con la playlist determinada en sus auriculares. Me invitaron a pensar con ustedes porque antes pensé en otros espacios que dispone el Museo Mar en Mar del Plata. No sé si lo conocen, pero mi colega acá estaba haciendo referencia a una experiencia que ella tuvo en el Museo Mar de Mar del Plata. Ella dice, tiene una explanada enorme, enorme, enorme que mira el mar. Imagínense un museo en Mar del Plata que al frente tiene el mar. La gente se sienta en la explanada solo para contemplarlo, entonces le da la espalda al museo. Sería muy tedioso ir tocando el hombro para que giren y entren al museo. Y además, es muy difícil competir con el mar. Es casi imposible. Mar mata museo. Entonces entendimos que la explanada era de ellos, como todo el museo, claro. Pero en particular, la explanada era un lugar para que se lo apropien. Entonces vienen a estirar luego de correr kilómetros y vienen a dejar la bicicleta después de pedalear toda la costanera. Hacen yoga. Y nosotros durante un tiempo los observamos, hasta que un día los invitamos. Hicimos la primera recorrida para runners, hicimos visitas para públicos segmentados. Los invitamos a participar en nuestras redes sociales contando sus experiencias en las visitas. Pensamos algo más arriesgado, la choripañada para taxistas.
Parece una locura, pero más loco era pensar que los propios taxistas de la ciudad no sabían de la existencia del museo. Si no lo conocen los taxistas, ¿cómo va a llegar el turista? ¿Cómo va a llegar la gente? Vengan, almorcemos, recorramos. Esas son ideas que nacen de la necesidad de cambiar algo. Entonces observemos qué queremos cambiar para luego arriesgarnos. Diseñemos visitas guiadas que acompañen, no solo que guíen. Dejemos que la audiencia pregunte, busquemos juntos la respuesta. Usemos los celulares para responder aquello que preguntan. Usemos la institución como un espacio para celebrar. Hagamos un brindis el día de la primavera, en el aniversario del edificio, o tal vez cuando llegue una obra nueva o un proyecto que estuvo de recorrido. Promovamos la reunión y el intercambio. Hagamos un club de lectores, diseñemos un ciclo de cine, invitemos a la banda de la ciudad a presentarse en nuestra vereda. Una vez que conseguimos que vinieran, que perdieron el miedo a la solemnidad, entonces pensemos en transformar esa visita en una experiencia que recuerden, que los haga volver, recomendar o conversar. Y para eso tenemos que trabajar en equipo para proponer ideas, conversar lo suficiente como para generar motivaciones. Si queremos charlar, entonces sabemos que los guardias de sala tienen que empatizar con las audiencias, poder generar un diálogo. En este caso serán los miembros de la institución que son los que abren la puerta. Si queremos que compartan la experiencia, sabemos que tenemos que ofrecer algo para mostrar, desde una foto en la vereda hasta una poesía escrita en el espejo de un baño. Si queremos que participen, leamos los libros de inquietudes, de sugerencias, volvamos a la palabra escrita y preguntemos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estudias? ¿Usás Facebook, Twitter o Instagram? TikTok sería en este caso. ¿Por qué viniste? ¿Encontraste lo que estabas buscando? Son pequeños detalles que van a cortar mucho la brecha de lo que conocemos o no de nuestros nuevos visitantes, los visitantes que hablan. Hay que preguntar para que nos respondan. Y por último, tenemos que pensarnos y repensarnos a nosotros como factores de cambio. Somos los que estamos hoy acá tratando de encontrar nuevas formas de relacionarnos con las audiencias. Hagamos aquellas preguntas que nos gustaría que nos hicieran al entrar a la institución. Anotemos todo aquello que pasa en el mundo y que nos llama la atención. Reinventemos. Imaginamos como si fuéramos chicos qué nos gustaría encontrar en una institución. Pensemos por qué a nosotros mismos nos resulta tan reconfortante pertenecer y hacer ahí nuestra tarea. Busquemos entonces la manera de proponer pequeñas nuevas formas de vivir una recorrida experimental. ¿Queremos que conversen? Hagámosle preguntas. ¿Queremos que dialoguen entre ellos? Pensemos una visita en la que sorteamos al acompañante. Si somos 20, por sorteo vas a tener que recorrer la institución de a dos desconocidos para intercambiar su manera de ver el mundo. ¿Queremos que compartan? Seamos directos y colguemos un cartel que diga subí tu foto acá, compartí tu foto así. ¿Queremos saber qué ven en la obra? ¿Qué ven en lo que le estamos proponiendo? Pongamos post-it en blanco para que nos los cuenten. ¿Queremos celebrar? Hagamos una fiesta. ¿Queremos que nos encuentren? Seamos más accesibles. ¿Queremos que sean parte? Promovamos acciones colectivas. Pero para todo lo que queremos hay una idea realizable y eso es seguro. Crucemos las artes, el sentido común y las ganas de contagiar eso que nos pasa a nosotros. Seamos amigos de nuestra institución, pero sobre todo seamos quienes le otorgan sentido con su presencia. Fin, diría Adorni. ¿Qué les parece? ¿Sensaciones? Diría un periodista deportivo o un jugador de fútbol después del partido. Chicos, Muy no me bueno, dejen- Eli. ¿Sí? Muy bueno, la verdad. ¿Qué les pasó? ¿Qué encontraron en el texto? Un poco Hola, se... Eli. Ay, Perdón, ¿quién está? sí. Ah, No, estaba no Juliana. importa. Sí, Mercedes, sí. Ah, bueno. No, está bueno, te ayuda a reflexionar sobre, sobre cómo poder como proyectar, ¿no? Diferentes cosas, diferentes, valga la redundancia, proyectos, ¿no? En base a quizás planteándolo desde las nuevas generaciones, ¿no? Eso es lo que más
quizás más complejo es y de tratar de atraer a las nuevas generaciones también a la cultura, digamos, eh, planteándolo desde las instituciones italianas, como decías vos, que básicamente lo que uno ve en las instituciones del barrio, las asociaciones del barrio, es esto, ¿no? Lo clásico de, bueno, domingo de pastas o, eh, no sé, una fiesta tradicional italiana. Y lo que hemos visto también planteándolo desde los diagnósticos que hicimos en nuestras instituciones, las que nos tocó, que lo principal y lo que he escuchado de otros proyectos, de otros diagnósticos, es esto del recambio generacional, ¿no? De que hay pocos jóvenes. Bueno, la mayoría somos descendientes de italianos, pero también hay muchas otras personas interesadas en la cultura italiana que por ahí no vienen de una familia italiana, o quizás tienen un tatarabuelo, o sea, muy lejano. Y está bueno esto plantearlo desde un lugar donde podés acercar tanto al que tiene conocimiento de esa cultura como al que no tanto, el que no ha vivido tanto en su casa, ¿no? Porque uno puede empatizar con la historia de los nonos, pero cuando no tuviste un nono italiano o no lo conociste, también puede pasar, esto se complica un poco, ¿no? Esto bueno, ¿cómo llego a este lugar? Eh, y lo que estuvimos viendo en estas clases creo que está bueno plantearlo desde otro lugar, verlo desde otro lugar para atraer a esta gente también. Yo lo veo desde mi perspectiva, que si bien tengo abuelos italianos, no tuve una cultura tan arraigada a la italianidad, sí los domingos de pasta, sí algunas cosas que son costumbres, ¿no? Que se viven, pero escuché las historias de muchos de los compañeros de que sí, que no sé, desde chiquitos van a la asociación, de que, bueno, por ahí ver desde ese lado, ver cómo plantear este acercamiento a las nuevas generaciones desde un lugar más, ¿cómo decirlo?, más ameno o más tirado a esta época, ¿no? Creo que eso es lo que me despertó un poco, tanto las clases como este último texto que leíste, que me pareció como muy, muy interesante como para plantearse realmente cómo afrontar este problema, ¿no? Entre comillas, ¿no? Bien, buenísimo, Juli, gracias por el aporte. Mercedes, ¿vos querías decir algo? Así vamos uniendo. En línea también con lo que dijo Juliana, esto de las instituciones y cómo acercar a los jóvenes, cómo ellos se acercan, o la audiencia en general. Esto que decías, una institución sin audiencia pierde magia. Y a veces es como que en el trabajo que tuvimos que hacer, los diagnósticos, por ejemplo, a mí me costaba poner en palabras qué le faltaba a una institución o qué era lo que yo veía, y es esto, que te das cuenta que a veces hay instituciones que le falta como público, le falta audiencia y pierde eso, como la magia, como eso que a vos te atrae a la institución. Y también lo llevo a otros planos, por ejemplo, en el ámbito académico, cuando vas a quizás una conferencia y ves que no hay público, pero vas a otra o a otro, no sé, taller o seminario y ves que sí hay público. Creo que tiene que ver con las personas que lo organizan, cómo justamente el trabajo del gestor cultural es necesario porque es el que va ofreciendo propuestas, ideas, llama al público y un poco como que ahí le encuentro como el hilo conductor, que es el gestor cultural, en el caso, digamos, de la cultura, o quizás en otras instituciones, el organizador, pero que creo que para el éxito de eso y para que exista como esa magia, tiene que haber de atrás un trabajo, esto, preguntar qué busca el público, ofrecer una propuesta, y me parece que el texto que leíste lo explica súper bien. Buenísimo. Sí, creo que sobre todo cuando estaba preparando esta clase, son ejemplos muy comunes y por eso les decía aplicar el sentido común. O sea, la invitación de Ingeniero White, por ejemplo,
no deja de ser algo muy fácil de organizar y es algo que de por sí las instituciones organizan como comida, la comida como motor de encuentro, pero la forma en que ellos comunicaron, esto que decía el texto de si nosotros solo damos una información, estamos informando y no estamos conversando con la audiencia. Y en el posteo quedaba muy claro porque decía, después de la inundación, venía acá a pensar cómo podemos hacer para restaurar la ciudad, vení a comer algo rico, vení con tus amigas. Y esta cosa de la invitación a encontrarse después de semejante catástrofe y la necesidad también de la propuesta de hacer los archivos de la inundación como espacio catalizador para, imagínense la angustia de haber perdido todo o de haberte encontrado con una situación tan traumática, de tener la invitación a un espacio donde lo puedo contar, donde hay gente que le pasó lo mismo que a mí, es una cuestión también hasta terapéutica y que el museo, la institución sea el espacio para eso. Me parece que está bueno entenderlo como el sentido común y el texto también lo dice. Si queremos que vengan, preguntémosles qué es lo que quieren. Porque tampoco nosotros tenemos como gestores culturales la bola mágica. Y si bien a veces nosotros tenemos el fetiche de algún proyecto puntual que nos encantaría que pase, no va a pasar si vos no hablas con el territorio. ¿Vieron? Seguramente en sus barrios o en sus ciudades. ¿Vieron que hay bandas que funcionan para un determinado público en el pueblo y otras que no? Eventos que cambiaron de lugar, como ahora que se discute mucho la fiesta de disfraces de Paraná, que se fue a San Nicolás y dicen que no es lo mismo, que hay algo que se pierde. Bueno, es válido también preguntar a la audiencia qué es lo que quiere o qué es lo que necesita, o preguntarnos también nosotros mismos. Y a veces tenemos como el fetiche de decir, che, bueno, estaría espectacular hacer una actividad de Dante Alighieri, por decirles, y en realidad capaz que es algo tuyo y no es algo de la comunidad. Entonces también hay como que empezar a pensarlo desde ese lugar y yo lo que quiero es tratar de trasladarles esto de no caigamos en los lugares comunes, no caigamos en las estructuras que nos fueron dadas, que nos dicen que esta institución solo es esto, que en este espacio solo pueden pasar determinadas cosas, sino que tratemos de buscarle como la vuelta y empecemos a pensar eventos o actividades o proyectos que conversen con una determinada audiencia, que gesten algo que sea transformador y como dice el texto, no tiene que ser una gran idea. Acá la idea no es buscar, o sea, inventar la pólvora, sino que es buscarle la vuelta de tuerca a lo que ya está dado, pero pensarlo desde otro lugar. No sé si las clases han colaborado para eso, me gustaría como preguntarles, por lo menos para salir por fuera de esas estructuras, porque creo que la colectividad sí está como estancada un poco en el tiempo y nosotros veo sus caras y no creo que ninguno de nosotros haya bajado un barco hace 30 años. Entonces, si bien uno es respetuoso de eso, también es importante como pensar qué vamos a dar nosotros, qué vamos a hacer con el tiempo que nos fue dado en esta tierra, ¿no? Como, ¿desde qué lugar vamos a aportar nosotros? ¿A la institución, a la colectividad, a una memoria colectiva, a una identidad compartida? No sé si se les presenta algo en ese sentido, si esta diplomatura les abrió la cabeza. ¿Alguna reflexión, algún pensamiento en relación a eso? Sí, yo mientras que estabas diciendo eso estaba pensando que si no hubiese sido por ahí, por el espacio o lo que nos habilitó la diplomatura, no sé si hubiésemos llegado a la asociación a la que llegamos o si hubiésemos sido también bien recibidos o tan bien recibidos como lo somos, ¿no? En la asociación en la que estamos, porque no están sucediendo las cosas que, por ejemplo, como decías recién, la inundación en Bahía Blanca, que tenía que ver un poco también con la ayuda de aquel momento, ¿no? Hace 30, 50 años atrás o un siglo atrás, que fue por lo que se juntaron o se asociaron, ¿no? Entonces yo me pregunto y digo, ¿no? ¿Qué herramienta y qué grande el trabajo, ¿no? El lazo, porque yo también lo consulté, digo, ¿cómo fue que nosotros fuimos seleccionados para ciertas instituciones que nos abrieron camino, ¿no? Eso me parece súper importante y también desde un punto de vista, o sea, desde el punto de vista de la diplomatura me parece buenísimo, pero también desde el lado de la comunidad, digo, yo no sé, pasamos por enfrente y no querés entrar a ese lugar.
De hecho, hay seguridad para poder entrar. Entonces, no sé, mientras que estabas comentando eso, creo que pensar en la audiencia, incluso tu texto, también tiene que ver, bueno, me paro desde el lado, no, por más de que yo sea parte del museo o de la asociación, pienso en el que va a entrar, no solamente en el funcionamiento o cómo hago, ¿no? Para que, desde el lado del que estoy sentado en el escritorio, ¿no? Me pareció muy interesante eso. Está bueno. Sí, es como ponerse del otro lado, pero también esto no sé, también esto de la creatividad que se pone en juego a la hora de pensar proyectos que cambian realidades, que no sé si es algo que también lo tenían como muy a mano. Yo siempre, en chiste interno que tenemos con María Eugenia, porque nos conocemos hace muchos años por la colectividad, esto de qué proyectos tienen, pero no sé si les es común pensar en proyectos, no sé si desde sus profesiones o desde su vida cotidiana o desde su lugar en la institución, esto de que vieron que hay personas, sin menospreciar ni juzgar ni mucho menos, pero vieron que nuestra vida a veces está atravesada por, se lo comentaba creo que en otro curso, pero esto de, bueno, el chismerío, de los grupos, ¿no? Como lo social, como lo cotidiano, caer, vieron, en el chisme, no sé, la farándula o alguna cuestión así. Y pensar que ayer miraba un TikTok de una chica que decía, ¿cómo puede ser que dejamos de construir cosas hermosas, cosas bellas? Como cómo puede ser que la generación de nuestros bisabuelos o abuelos italianos que vinieron a este país hicieron edificios espectaculares, hicieron instituciones, son una generación que construyó el país literalmente, y nosotros no nos pensamos desde ese lugar como constructores de este presente, ¿no? Y cómo dejamos de pensar y soñar en grande en ese sentido, ¿no? Como esa generación pensó un país, no solo lo pensó, sino que lo armó y lo ejecutó. Y vieron que hagan un meme como que dice, digo para las mujeres, ¿no? Pero antes los hombres iban a la guerra y ahora no pueden contestar un mensaje de texto. Vieron como, bueno, un poco eso también, como salvando las distancias de lo vincular y afectivo. Nuestros abuelos realmente dirigieron fábricas, hicieron pueblos, construyeron casas y nosotros acá estamos como sin aportar nada, sin tener un lugar en la conversación, sin ni siquiera promover conversaciones. Y me parece que está bueno como que tengan como la herramienta de la gestión cultural como para poder plantearse eso y pensarse también como protagonistas de este tiempo y de cómo ustedes pueden pensar con una simple idea, transformar una realidad de una institución y desde la institución de un barrio, de una ciudad, de aportar algo, ¿no? A la conversación pública desde ese lugar. No sé si lo sintieron así, pero también un poco esa era la intención de cómo traspolar la antigua generación de italianos que llegaban a Argentina, pensarnos como italo-argentinos y pensar también que nosotros somos una potencia, somos agentes de cambio y la gestión cultural sirve justamente para eso. Y, y quizás tenemos muy a mano las profesiones muy tradicionales, como contador, administrador, abogados, médico, ingeniero, sin menospreciar, pero qué importante es cómo la cultura nos atraviesa y cómo quizás en nuestra cotidiana invitamos a una amiga al cine, vamos con un amigo a un recital, vamos a un festival, vamos a la feria del libro, y sin embargo nunca nos ponemos a pensar que qué pasaría si eso no existiera, ¿no? Como qué vacía sería nuestra vida si no tuviéramos consumos culturales. Y en ese sentido también entender que uno es productor de cultura, todos lo somos, entonces es cuestión de sumarse a la aventura de gestar un proyecto para poner en evidencia eso que somos, nada más ni nada menos. No sé si tenían alguna aproximación a la gestión cultural antes de este módulo, si les despertó como esa inquietud de querer hacer cosas, si se Yo les ocurrió alguna pensaba, idea. mientras contabas todo, justo pensaba eso, que ganas de dejar de ser abogada, estar en un escritorio y hacer un montón de cosas divertidas. Bueno, podés Eh, hacerlo. claro, bueno, sí, eso, me despertó las ganas. Eh, y después no, lo que pensaba en cuanto a la generación es un poco que también tal vez cuando era más chica tenía ganas, o digo en general, uno tenía ganas tal vez de meterse y todos los que están en las direcciones o
en las comisiones directivas y cosas son toda gente muy grande, establecida, que ni siquiera te permitía hablar ni meterte, entonces uno ya dijo como, bueno, chau, si la verdad que no me van a escuchar, me voy. Y nosotros mismos nos echamos de esos lugares a los que ahora queremos entrar, pero tal vez, bueno, con un poco más de experiencia y de voz y con el apoyo de esta diplomatura sea posible ingresar nuevamente también a esos lugares. Sí, obvio. Yo creo que todos tuvimos en algún momento, de acuerdo, te escucho, Luciana, y pienso en mis 20 años, yo tipo en el museo proponiendo cosas y que no me den pelota y puteando y diciendo cuándo se van a ir, por qué no dejan hacer, viste, como y uno sufre, llora y tenés esa generación anterior que te marca, en realidad no es que te marca ni por dónde es, te elimina completamente, es como coarta la posibilidad, le pone más energía a veces a coartar esa posibilidad que a la invitación a participar y al mismo tiempo públicamente los escuchaba diciendo no, porque acá a nadie le importa, a nadie le interesa, y hay ahí como una contradicción, pero bien como vos decías, después uno lo madura, como que lo relabora de alguna forma, en un momento uno se pelea con la institución, después se amiga, después llega y a esa generación uno también tiene que hablarle con hechos contundentes, ¿no? Con algo sobre la mesa y con capacidad de mostrar trabajo. También los espacios están para que se ocupen y en algún momento esa transición generacional se va a hacer o se está haciendo sin que nosotros nos demos cuenta, pero solo proponiendo y llevando adelante trabajo concreto, como que se van a abrir cada vez más las puertas. Una vez que ustedes propongan algo y salga bien, eh, van a tener otra diferenciación ahí adentro y seguramente van a poder proponer otra cosa. Pero es un caminito de hormiga, pero no necesariamente pasa solamente en las instituciones de la colectividad italiana, pasa en otras colectividades, también pasa en un trabajo, en una familia, como ganar el derecho de piso también es algo como inherente al humano, ¿no? Pero bueno, sí, yo tengo fe. Lo que sí siempre milito y peleo y defiendo, yo parezco una contrera, perdón así que lo diga, pero no solo es la tarantela, o sea, yo no es que estoy en contra de la tarantela, pero no solo eso reduce a toda lo que es la riqueza que tiene el patrimonio material o inmaterial de la colectividad italiana. Como que también un poco la invitación de la clase era eso, a pensar otras formas y otros puntos de conexión, como ahí decía en el chat, no recuerdo quién, pero que le había gustado lo de los paisajes. Imagínense pensar los paisajes como un punto en común para pensar un proyecto, por ejemplo. Los paisajes, la gastronomía, la arquitectura, el diseño, la universidad, los clubes, las plazas, el espacio público, las clases de cocina, como otro espacio también. María Celeste lo habías dicho vos. Genial. Y bueno, eso, como el arte, digo, no, como pensar en otros sectores o en otros elementos. No sé si eso también les abrió una puerta, como de pensar desde otro lugar, pero era un poco la intención. No sé si les sorprendió eso, si lo tenían como muy a mano o no lo pensaron nunca, o cómo fue el pasar de quizás los otros módulos a este, que es el último, y es como que es más, traté de hacerlo más descontracturado y como más palpable, ir de la definición a la práctica y después como habilitar este espacio de conversación. Perdón, tenía Y, otra reflexión ah, más que no. Ah, no, bueno, Facundo, si querés hablar vos, que yo ya hablé. ah, No se no, peleen, chicos, decide. no se peleen. No, a mí me hace acordar, yo tengo una amiga que la conocí en este caso hace 2 años, se hizo la última edición de un programa que se hacía en el Centro Cultural Recoleta, que era programa clave de 13 y 17, que eran adolescentes entre 13 y 17 años que se, digamos, desarrollaban en diferentes áreas del arte, música, escritura y demás, y yo participé, y ahí es cuando conocí a esta amiga que el otro día nos encontramos de casualidad, y ella era la productora nuestra. Ella organizaba todo, iba 3 horas antes a preparar todo el lugar, organizar las sillas, lo que faltaba, la merienda y demás. Entonces, el día era la tarde. Y después estaba otras 3 horas después del horario que ya terminaba, terminando de organizar todo eso. Y lo que me hizo acordar la charla de hoy es el sacrificio que ella hacía, pues ella la pagaron solo el primer mes de los 4 que trabajó, que duró el programa, el sacrificio que ella hacía para nosotros darnos el mejor espacio posible que ella también había tenido.
pues yo también había participado y después terminó como en el comité que se había organizado meses antes. Entonces yo digo, todo lo que hizo ella me puse a pensar para que nosotros tengamos la mejor experiencia posible y que la pasemos bien y tengamos un lindo recuerdo de todo eso, que era organizar no solo, bueno, que vengan referentes del área, o el tema de las comidas. Ella incluso gastó en un momento plata de su bolsillo para traernos a nosotros flores, que era como un detalle que no estaba contemplado en el propio programa. Entonces, todas esas cuestiones que, digamos, sobrepasan la propia planificación en sí, van por la parte más humana. O sea, en el caso nuestro, todos nos conectaba la escritura. Qué bueno eso, Facundo. También eso de que lo hablamos al principio, la gestión cultural es una profesión y nosotros defendemos nuestro trabajo porque, como bien vos contás, lleva muchísimo el detrás, el durante y el después de cada proyecto, pero también en un momento, lo decía alguno de los académicos cuando definía gestión cultural, es un acto de fe enorme, porque tenemos tanto deseo que las cosas pasen, como vos bien contás de tu amiga, que lo das todo, lo dejas todo en la cancha, porque el proyecto es mucho más grande y porque vos querés que genere algo en los otros. Y es un acto de generosidad enorme y de esperanza sobre todo de que las cosas se pueden transformar, de que pueden crecer, de que pueden suceder, que a partir de eso que sucede se abren otras posibilidades, se abren otros universos. No sé si alguna vez ustedes piensan como su vida en términos de universos y de los accesos que tuvieron a la cultura desde que nacieron hasta ahora, y cuando aprenden algo nuevo, cómo sienten que ese universo se expande, ¿no? Imagínense que aprenden algo nuevo porque alguien gesta algo que a ustedes los transforma, que a ustedes los toca. Entonces también pensarnos a nosotros mismos como agentes de que esas cosas sucedan y que toquen a otras personas y cómo nosotros vamos a crecer profesionalmente o personalmente a partir de eso. Luciana, vos querías decir algo. No, sí, que también me hizo pensar el proyecto este de Victoria que contaste, el del río, qué importante que es cuando la comunidad también se involucra, y lo pensaba específicamente en torno a al uso de la costa de acá de Buenos Aires, que tal vez, aún con la mejor intención, está solo pensado por urbanistas y no es lo mismo la construcción que hace la sociedad y la población que lo usa que lo puede hacer alguien en un escritorio con un mapa solamente pensando qué es lo que sería mejor o importando proyectos de otros países y que, nada, que eso surge de, de la comunidad. Recontra, y de hecho también esto que Buenos Aires le da la espalda al río, que es algo que en Montevideo, por ejemplo, no sucede, y cómo son decisiones Sí, que ni se hablar. tomaron, y que son decisiones culturales en todo caso, como la contrapartida es Vicente López, que tiene una apertura al río, por ejemplo, una apertura pública al río. Como que también eso tiene como mucho que ver, y también pienso en nada, los edificios patrimoniales, que más allá de una institución también, pensando en Buenos Aires, pero también pasa en todo el país, toda la arquitectura italiana que se tira abajo para hacer esas casas Sí. Tetris, yo les digo casas Tetris, perdón si hay un arquitecto que hace casas Tetris acá en la sala, pero son como cuadrados tras cuadrados tras cuadrados, y que no tiene ninguna como, no sé, como que imagínense que a veces nosotros miramos fotos antiguas y entendemos que nos están contando una época. Y si nosotros tuviéramos que pensar en nuestra época, ¿qué vamos a contar? O sea, ¿cuáles van a ser las fotografías? ¿Cuál va a ser el cine? ¿Cuáles van a ser las historias que queremos que cuenten? Y creo que tenemos que ahí ser conscientes que nosotros somos protagonistas de estos tiempos. Entonces también es eso, como qué decisiones estéticas. Yo siempre digo con un amigo que es diseñador gráfico, jodemos de... Nosotros tenemos valores estéticos y morales, porque también qué importante es tener valores estéticos, ¿no? Como tener como en cada proyecto una búsqueda estética, una búsqueda de la belleza, una búsqueda de una imagen, ¿no? Como en ese sentido. Antes, cuando estaba preparando la clase, estaba buscando ejemplos y encontré un flyer de una asociación italiana que decía cine, birra y pizza. Y vos decís, bueno, está bueno el título, ¿no? Si lo decís así te atrae un poco. Bueno, pero ustedes vieron que era el flyer, era como una cosa toda, vieron esta, vieron que en la colectividad está muy asociado todo lo que es la gráfica a los colores tipo ocre, dorado, marroncito, como esta cosa de lo antiguo, ante tanto antiguo mejor.
y veía flyers que tenían colores como fluorescentes, más llamativos. Qué distinto hubiera sido si el título del flyer decía cine, birra y pizza, como desde otra contemporaneidad, no desde el flyer amarronado, porque lo que vos me estás queriendo contar con eso es que es italiano y que es viejo, por decirte. También eso, como qué importante es de Que ese lugar. vamos a ver a Fellini y tomar Claro, champán. o la Vespa, ¿viste? Que aparte a mí me encanta porque no pensamos en esas cosas. La Vespa, ¿todos ustedes tienen una Vespa? Digo, no, como, podemos comprar una Vespa hoy en día, ¿entendés? Como que esas cuestiones también es como interesante también pensarlo, porque a veces nos quedamos en lugares comunes. Y un poco también es salir como de eso, de lo dado. No sé si alguien más tiene algo para aportar o quiere hacer como... Vamos Liliana, cerrando. Sí, hola. sí. No, te quiero agradecer especialmente porque yo hago esto de trabajo, soy productora y a organización de eventos y la verdad es que me pareció súper rica tu clase porque me ayudaste y creo que a todos un poco a repensar esto. Uno a veces va como en automático, me ha pasado mucho de tener que armar proyectos y a veces uno va atrás de armar el proyecto en base al subsidio para buscar la plata, es como la contracara del trabajo, ¿no? Que uno a veces tiene que armar cosas que tal vez no le gustan tanto, pero bueno, necesitamos la plata. Y bueno, estuvo bueno porque yo a veces voy como así, en automático a armar las cosas y este espacio de repensar un poquito mi trabajo me pareció, bueno, te agradezco, estuvo bueno. Ah, gracias. Párrafo aparte, aplauso enorme a los productores y a las productoras de la cultura de este país que dejan todo la cancha. Cada vez que vayan a un festival, cada vez que vayan a un evento, cada cosa, hasta la más chiquita, hasta el flyer, hasta el mesh, la lona, los carteles, todo está pensado por productores y productoras que no entiendan la capacidad de trabajo que tienen. O sea, tienen que contestar 7.000 necesidades, 7.000 objetivos, cumplir con todo, con un deadline y resolver cualquier malabar, desde que llueve hasta que, no sé, conectar un cable o falta una pila. Hay una frase, yo tengo compañeras que son productoras que a mí me quedó grabadísima como gestora cultural, que es quedo atenta. Quedo atenta es, bueno, desde la posibilidad de que se resuelva o no se resuelva o que me contestes, quedo atenta. Y es como eso, los productores, las productoras siempre están atentos. Y vale la pena también como reconocer ese trabajo porque a veces llegamos a los lugares y pensamos que, bueno, alguien lo hizo y está todo dado y no, son trabajadores de la cultura que están ahí atrás, haciendo que las cosas pasen. Así que bueno, gracias Ivana por Totalmente. eso. Gracias Gracias a por vos. eso. Bueno, ¿alguien más que quiera como comentar algo? Sí, yo también como Ivana te quería agradecer por todo lo que nos estuviste compartiendo. También soy gestora cultural y productora. Vos sos la colega de Córdoba, ahí va. Sí, yo vivo en Mendoza, pero sí hice la Ah, especialidad en Córdoba, sí. mm. Y bueno, justo estuve en reunión con mi equipo y les estaba contando lo que nos contaste de River, después de otros financiamientos que nos hablaste, que había varios que no conocía. Me parecieron reinteresantes todas las actividades que nos comentaste y también para poder aplicar o no sé si copiar, pero más o menos adaptar, está buenísimo. Nosotros estamos todas las semanas pensando conciertos, encuentros, así que es genial. Está Y bueno. también te quería preguntar por el trabajo práctico de paso. Eso, me Em, diste un pie. sí, porque en nuestro caso la fundación, la asociación que nos ha tocado, no realiza actividades, está muy parada, entonces sí o sí teníamos que crear un proyecto de nuestra propia autoría, ¿no? Y yo pensé un proyecto cultural para taller, que de todas maneras si recibimos financiamiento o no, lo voy a hacer desde mi productora. Entonces quería saber si podría seguir trabajando en la materia ese mismo proyecto. Sí, obvio. Yo cuando pensé con María Eugenia la consigna es porque yo no quería repetir un poco ya el trabajo que habían hecho en taller de proyectos. Entonces les di dos opciones. La primera es seguir esa línea de trabajo que ya la vienen haciendo y proponer a través de la gestión cultural un proyecto, una resolución, una forma como de activar algo que ustedes notan que es una problemática. O bien compartir un proyecto nuevo que nació a partir de estas tres clases, como me quedé con una frase que dijo alguien que era como, se me despertaron nuevas ideas, entonces quizás era por fuera de ese trabajo de investigación que hicieron en taller de proyectos, pero se les ocurría algo nuevo.
Y básicamente tampoco es inventar la pólvora, pero sí contar, che, me gustaría que pase esto, un poco contar los antecedentes de por qué, buscar algunas alianzas estratégicas que también pueden revisar el manual que les pasé de financiamiento externo, ver quiénes son los aliados estratégicos para poder hacer ese proyecto y escribirlo y presentarlo. Pueden usar inteligencia artificial, pueden usar renders, imágenes, pueden hacer collage de imágenes y solo, capaz que muchas veces yo no me gusta mucho escribir los proyectos porque vieron que es un perno, yo se los dije, es la parte de mi trabajo que más detesto, pero me gusta mucho, ¿vieron los boards? Tipo las imágenes, como el collage de imágenes, como la visión, y quizás pueden compartir eso, o pueden compartir algún mapa, algo que se les ocurra hacer, puede ser visual o escrito, no hay problema con eso. La verdad que yo lo que quiero es que aporten desde la creatividad y desde la ocurrencia de que se geste una idea. No tanto institucional y estructurada, sino más bien esto de sentido común y salir de la caja, ¿no? Un poco eso. Así que bueno, van a estar corregidos para el 8 de diciembre y lo que entiendo es que la diplomatura va a cerrar más o menos el 10 en términos administrativos. Y después, como les dijo Maru, van a tener la entrega de diplomas. Y otra cosa que les quería comentar es que Maru anteayer estuvo en ILA. Vieron que les pasé, que les mostré en una de las clases que ILA era un lugar para financiamiento de Italia para América Latina. Hay recursos, me dijo Maru. Así que es un lugar como para que puedan tocar una puerta. Así que bueno, si no tienen alguna otra pregunta más o alguna otra reflexión, para mí decirles que fue un placer. Me divierte mucho pensar juntos y juntas en conversación estas cuestiones. No sé si se hace en el tiempo habitual para pensar, pero los invito a que lo hagan con amigos, que lo hagan con familia, que lo hagan con sus colaboradores y que entiendan que es necesario. Primero, que nos merecemos como país y como sociedad mejores diálogos. Quizás es la invitación que quiero hacerles, que tengamos mejores diálogos, que salgamos de los puteríos, de la farándula y vayamos como a lo importante y que sintámonos que somos protagonistas de estos tiempos y que con el tiempo que nos fue dado algo tenemos que dejar, ¿no? En honor a quienes nos antecedieron y que dejaron un montón de cosas en este país, a ver qué granito de arena podemos aportar. Así que bueno, la invitación a eso, a seguir charlando, a que nos sigamos conectando, a que sigan apostando por la formación desde ya que sí, que inviten a sus compañeros o sus amigos a que la hagan el año que viene. Y bueno, a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, Eli. La A verdad, ustedes. muy buenas clases. Bueno, gracias. A ustedes y que medio fatalista mi mensaje 27 de noviembre, pero feliz fin de año, feliz Navidad. El año nos pasó a todos por encima, pero bueno, espero que pasen muy bien con sus familias y bueno, gracias por apostar a la colectividad, que eso es importantísimo en estos tiempos y sobre todo acá, en este país. Así que bueno, desde Entre Ríos, mil gracias. Espero que les vaya bien con el trabajo. Me pueden escribir cualquier cosa, le piden a la hora mi mail o mi teléfono, no hay problema. Y bueno, mil gracias y espero que en ustedes se genere el gen de la proyección de ideas y que se piensen como gestores culturales también, ¿por qué no? Así que bueno, cerramos acá. Millón de gracias. Estamos al habla y espero leerles sus proyectos. Muchas gracias, Eli. Chao, Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Nos vemos. Gracias.